puede sentarse, amado. Todos sabemos, todos que están en este momento, guardemos un poco de silencio, por todo lo que se habla allí se escucha acá. Damos comienzo la próxima semana que se encuentra el capítulo 7, 12 al 11, 25 de nuestra Torah, en el libro de Devarim. Esta porción se llama Eke por consecuencia o por causa. El versículo 12, capítulo 7, dice, y como consecuencia de que escuchen estos mandamientos, los guarden, los lleven a cabo, el Eterno, tu Eloa, guardará para ti el pacto y la bondad que Él juró a tus padres. Así puede comenzar la porción de esta semana. Ahora, el capítulo 9 es un pasaje muy importante en el que Moisés le recuerda al pueblo de Israel su historia de rebeldía. Y como dijimos la semana, la última pareja que yo estuve exponiendo, no para restregárselo a los ojos, en sus caras, la rebeldía que habían cometido con el Eterno, sino más bien algo, una advertencia para que recordaran lo que habían cometido y que no volvieran a cometer. En este capítulo 9, Moisés no solo menciona la rebelión, sino que también enfatiza que la victoria y la tierra prometida no son por su propia justicia o por sus méritos, sino por la gracia de Dios y el cumplimiento de la promesa a los patriarcas. Moisés, con el fin de que no se sintieran orgullosos, les relata los momentos más difíciles y vergonzosos de su travesía en el desierto. Y les recuerda el becerro de oro. El becerro de oro es la rebelión más destacada y que se menciona en el capítulo 9. Es el incidente del becerro de oro en el monte Sinaí. Mientras Moisés estaba en la cima recibiendo los mandamientos, por decirlo de una manera, de las manos del Eterno, el pueblo estaba allá abajo, impaciente, temeroso, y se convenció de que Moisés los había abandonado. Ellos tomaron esa actitud de que Moisés los había abandonado.
Entonces le pidieron a Aarón, hermano mayor de Moisés, que hiciera un Dios que los guiara, usando sus joyas y adornos de oro para crear un becerro, y lo adoraron, diciendo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. En este acto representó una grave transgresión de los primeros mandamientos que Dios le había dado al pueblo allá en Israel. No tendrás otros dioses delante de mí y no te hará imagen. Además, el becerro de oro, Moisés también recuerda momentos de su rebeldía, como el episodio que ocurrió en Taberá, donde el pueblo se quejó y y Dios envió fuego para castigarlo. En el capítulo En el capítulo 11, versículo 1 al 3 de nuestra página, dice: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés. Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió, se apagó. Y se le dio aquel lugar, el nombre de Taberá, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Bueno. El pueblo se quejaba de las adversidades, mostrando ingratitud por haber sido liberado de esclavitud. Ahora, en la Torá, capítulo 11, de 1 al 3, no especifica la queja inicial. O sea, lo que sugiere que era una queja generalizada, un reflejo de su descontento, de continuo. O sea, algo crítico ya. La respuesta divina fue un fuego que consume al extremo del campamento. Aquí muestra la gravedad de la murmuración contra Dios. No era solo un acto de descontento, sino una negación de la provisión y el liderazgo de Dios. Se relata que el pueblo de Israel se quejó al oído del Señor, quien se enojó y, como dije anteriormente, encendió un fuego que consumió una parte del campamento. Ahí es que el pueblo clama a Moisés, quien Moisés llega, se postra, ora al Señor y el fuego
se extinguió. Y ese lugar fue llamado Tabera o Taberá, que significa quemadura. Eso es como un recordatorio de la ira de Dios. Ahora, bajo la perspectiva hebrea mesiánica, ¿cómo interpretaríamos esto? Se interpreta como una advertencia sobre la queja, sobre la importancia, mejor dicho, de la gratitud y la fe. Se interpreta como una advertencia sobre la importancia de la gratitud y la fe. La queja es vista acá, nosotros como creyentes en el Mesías, como una manifestación de la incredulidad. Al igual que el fuego consumió a los rebeldes en Taberá, la incredulidad puede consumir la fe de un creyente. La intercesión de Moisés, que detuvo el fuego, es vista como una prefiguración de Yeshua como intercesor, mediando entre el pueblo y la ira de Dios. Otros sucesos que ocurrieron que le recordaba Moisés al pueblo es en Masá y en Meriba. Estos lugares, el pueblo desafió a Dios también y puso a prueba su paciencia a pedir agua. Una prueba y un pleito ocurren en estos dos lugares diferentes, pero ambos reflejan el mismo problema, la falta de confianza en la provisión de Dios. El pueblo contiende con Moisés por la falta de agua, pidiendo a prueba la presencia de Dios entre ellos. La palabra Masá significa prueba y Meriba significa pleito o contienda, nombrando el lugar como un recordatorio perpetuo de su falta de fe. Como está escrito en Shemos 17, 1-7, dice: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornada desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Redifín, y no había agua para que el pueblo viviera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés le dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo estuvo allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos? Besed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos
los ancianos de Israel, y toma en tu mano una vara con la cual golpeaste el nido y ve. Y aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso en aquel lugar el nombre de Masá y Meribá por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Y continúa pues Moisés recordándole la rebeldía, y en el capítulo 20, de 1 a 3, hay algo similar. Esto demuestra que incluso después de ver milagros, el pueblo volvió a dudar. Y eso nos ocurre a nosotros en cada momento. Vimos milagros, vemos beneficios en nuestra vida, porque el Señor nos provee, nos brinda, nos guarda, nos cuida, pero después nos olvidamos. Podemos ser duda: ¿será que me sanó o será que por la pastilla que me tomé? El incidente en Meribá también resultó en que Moisés, al golpear la roca, en lugar de hablar, porque ese fue el mandamiento que le dio, el mandato, la orden que le dio a Hashem, anda, habla a la piedra, y no lo hizo. En vez de hablar, allí entonces se le negara la entrada a Moisés a la tierra prometida, ilustrando la gravedad de desobedecer incluso en pequeños detalles, porque quizás para Moisés era algo pequeño. Ya lo había hecho anteriormente, había golpeado la peña, porque ese fue el mandato que dio el Eterno. Pero aquí le dijo: habla la peña. ¿Cuál es nuestra perspectiva respecto a esto? Se ve como un ejemplo, como el creyente no debe tentar a Dios, exigiendo de prueba de su presencia. A veces hablamos: te voy a poner un vellón al Señor. No probemos al Señor. Él es soberano y Él hace como Él quiere. La roca de la cual brotó agua, por nosotros es interpretada como un símbolo de Mesías, que es la fuente de agua viva. Juan, capítulo 4, 10, la porción que se leyó, dice: respondió Yeshua y dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú les habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. La desobediencia de Moisés al golpear la roca por segunda vez es vista como un recordatorio de que la profesión mesiánica no necesita ser golpeada de nuevo. La roca ya ha sido golpeada una vez, refiriéndose al sacrificio
de Yeshua. Y ahora el creyente solo necesita pedir y creer para recibir. Moisés también les recuerda la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que se levantaron contra la autoridad de Moisés y Aarón. Coré, Datán, Abiram es esa rebelión contra la autoridad. Esta rebelión señalada en capítulo 16, 1 al 50, fue un desafío directo al liderazgo divinamente designado. Coré, un levita, buscaba el sacerdocio de Aarón, y Datán y Abiram, de la tribu de Rubén, quería derrocar a Moisés. Su argumento era que toda la congregación es santa y por lo tanto no había necesidad de una jerarquía, pensaban Datán y Abiram. La respuesta de Dios fue dramática y muy severa. La tierra se abrió y se tragó a Coré, a Datán y a Abiram y a su familia. Y un fuego consumió a los 250 líderes, personas que lo estaban apoyando. Debemos tener cuidado cuando usted escuche una propuesta, una idea de alguien que no es el líder. Tenga cuidado, amado. No vaya a ser que se abra la tierra y se vaya a caer. No quiero ser tan dramático, ¿no? Ahora, esto, no sé qué me entendieron. Esto estableció de forma inconfundible la autoridad de Moisés y el sacerdocio de Aarón. Bajo nuestra perspectiva hebrea mesiánica, esta rebelión sirve como una advertencia sobre el peligro de usurpar la autoridad espiritual. Porque palabra, como dicen, porque palabra, un buen entendedor. ¿Ah? Bien. Amado, la santidad de Dios es un tema crucial, es un tema central. Y la rebelión de Coré es vista como el rechazo de la meditación, de la mediación y el orden divinamente establecido. En el contexto hebreo mesiánico se compara con aquellos que rechazan la autoridad de Yeshua como sumo sacerdote final y perfecto. Ese sumo sacerdote, Yeshua es el final y perfecto sacerdote. El juicio que cayó sobre los rebeldes subraya la seriedad de desafiar el orden que Dios ha establecido para su pueblo. Esto, amado, se profundiza en la
narrativa de la religión de Corá, Datán y Abiram, y cómo su historia sirve como una advertencia antemporal sobre el peligro de la arrogancia y la subversión de la autoridad divina. Además de los temas de la religión y liderazgo que ya hemos explorado, la parashá Ekel ofrece una riqueza de enseñanza adicional. Y eso vamos a estar enfocados en la relación entre la obediencia, la fe y las bendiciones divinas. Moshe, en su discurso final, busca preparar al pueblo para la vida en la tierra prometida, recordando no olvidar a Dios en la prosperidad, en su prosperidad. Veamos otro tema de mucha importancia, de mucha edificación para nuestra alma. Por ejemplo, la gratitud y la memoria que debemos de tener. Gratitud y memoria. Un tema central en la parashá que estamos hoy dando. La parashá Ekel es una advertencia contra el orgullo y el olvido de Dios. Olvidarse de Dios. Moisés advierte al pueblo de que una vez que estén en la tierra prometida, y estén disfrutando de la prosperidad, ya teniendo casa, viñedo, rebaño, no debe decir en su corazón: mi fuerza, mi potencia, mi mano fuerte me han traído esta riqueza. Esta advertencia es crucial. La tradición rabínica enseña que la riqueza material puede llevar a la arrogancia y al alejamiento de Dios. La respuesta es la gratitud constante y el reconocimiento de que todo proviene de Él, el Shaddai. El maná como una lección, esa lección con todos los días que le daba el Eterno con el maná. Moisés recuerda al pueblo que Dios los alimentó con maná en el desierto para que aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno. El maná no era un alimento natural, sino una provisión milagrosa, y su dependencia diaria enseñó al pueblo a confiar en Dios. Ya se es tomado. Era una provisión milagrosa, y su dependencia diaria enseñó al pueblo a confiar en Dios. Esta es una lección perdurable sobre la importancia de la fe en la provisión divina,
sobre sustento puramente material. Ahora, veamos en la perspectiva nuestra. Y vamos a incluir la porción que se leyó sobre la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón, en ella aparecerá el que Moisés llama al pueblo a circuncidar el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Para la perspectiva mesiánica, esto no se refiere solo a una obediencia ritual, sino un cambio interno, una transformación del corazón. Que eso es lo que yo siempre he dicho a los hermanos varones. Y eso es a las mujeres también, porque ellos tienen su corazón. Y el corazón, el prepucio de su corazón debe ser circuncidado. La circuncisión física, amado, fue un signo de pacto. Pero la circuncisión del corazón es la verdadera señal de una relación con Dios. La tierra de Israel y la dependencia de Dios. Esto, en la perspectiva ortodoxa, la tierra prometida, 11, versículo 11, dice eso, que Azor contrasta con Egipto, porque Egipto dependía del Nilo, no de la lluvia del cielo. La dependencia de la lluvia en Israel crea una relación directa entre la obediencia del pueblo y la provisión de Dios. Si el pueblo obedece, Dios enviará lluvia a su tiempo, y si desobedece, Dios cerrará los cielos. Levítico 11, 17. Así dice. Al desobedecer, Dios cerraría las aguas que caen en el cielo. También menciona en esta pasada la recompensa por los mandamientos, por la misbot. El nombre de la pasá es que significa talón o consecuencia. Se usa para enseñar que las bendiciones son resultado o la consecuencia de la obediencia a los mandamientos. Esto no significa que se ganan las bendiciones, sino que la obediencia crea el recipiente espiritual para que Dios la derrame. Es distinto. Se enseña que incluso los mandamientos que parecen triviales o pisados bajo el talón son importantes y tienen grandes consecuencias. O sea, aquellos que nos parecen pequeños, que se pueden pisar con el talón, realmente son importantes, tienen grandes consecuencias. Ahora, veamos la perspectiva nuestra. La tierra y el reino de Dios. La tierra prometida se ve como un símbolo del reino de Dios.
La vida del creyente mesiánico en la tierra prometida es una vida de dependencia de Dios. Las advertencias sobre la lluvia se interpretan como una elección de que no podemos confiar en nuestra propia fuerza, sino que nuestra prosperidad, tanto espiritual como material, depende de la fidelidad de Dios. La frase Shema, que también aparece en la porción de hoy, escucha, Shema, y la obediencia. La parasha contiene el segundo párrafo de la Shema, como está escrito en Devarim 11, 13 a 21. Y vamos a leerlo para que veamos. Si obedeciere cuidadosamente a mis mandamientos y yo os prescribo hoy, amando a Hashem, vuestro Dios, y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. Marcos y Joel, que significa la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infracture, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Adonai sobre vosotros, y cierren los cielos y no haya lluvia, ni en la tierra de su fruto, y parezcáis pronto en la buena tierra que os Adonai da. Por tanto, pondré estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las traéis como señal en vuestras manos, y serán como frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y la actividad en el poste de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos como la tierra que Adonai juró a vuestro padre que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Obviamente aquí en este pasaje que hemos leído hay algunas cosas que nosotros cumplimos, ¿verdad? Como es colocar la mezuzá, ahí está, en todas las puertas debemos colocar la mezuzá. Bien, la palabra Shema no solo significa escuchar, sino también oír y obedecer. Para el creyente mesiánico, la obediencia es una respuesta de amor a lo que Jesús ha hecho. No es una obediencia para ganar la salvación, sino una obediencia que surge de la salvación ya recibida. Y para concluir, amado, Jesús es el pan de vida.
La referencia al maná se conecta directamente con Yeshua. El Evangelio de Juan y de Yohanan, Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. Juan 35. El verdadero alimento espiritual del que el maná era un símbolo, realmente. De la misma manera que el maná sustentó al pueblo en el desierto, Jesús ofrece el sustento espiritual que nos permite vivir una vida que no depende solo de lo material, sino de la fe en la palabra de Dios. El concepto de Yeshua como pan de vida es uno de los temas más profundos y significativos en la teología mesiánica. Y se conecta directamente con la elección del maná aquí en la parashá Ekev. Vamos a ver rápidamente una ampliación de este concepto, desglosando algunos puntos claves. El maná en el desierto, el pan de la obediencia. Como vimos en la parashá, el maná no era solo alimento, era una lección espiritual. Moisés le recordó al pueblo de Dios que Dios los alimentó con maná para enseñarles que no solo el pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. El maná era un pan milagroso, ¿sí? Cuentan los sabios, dice que tenía el don de cambiar de sabor, pero si usted quería como le supiera a cabrito, a una pizza, no sé qué pizza era, pero sabía a pizza. Era un pan milagroso, por eso dicen los sabios, pues. Pero creo que le enseñó esto realmente el maná. Depender de Dios diariamente, todos los días. Porque cada día tenía que recoger la cantidad exacta, ni más ni menos. Y no podía guardar nada para el día siguiente, con la excepción del Shabbat. Esta dependencia diaria les recordaba que su sustento no dependía de su propio esfuerzo, sino de la fidelidad de Dios. Yeshua es el pan de vida, el pan de la fe. El apóstol Yohanan, en su Evangelio, capítulo 6, presenta a Yeshua haciendo como un paralelismo directo entre el maná y él mismo. Después de alimentar a 5.000, más de 5.000 personas, con pan y con peces, la multitud lo sigue pidiendo más, le sigue pidiendo más pan. Jesús les responde con una lección que va más allá de la comida física. De cierto os digo que no, de cierto os digo, no yo no sé el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Yeshua aquí se identifica claramente
con este pan verdadero, el pan sustento espiritual, el sustento eterno. Es el sustento eterno, a diferencia del maná que solo sostenía la vida física y temporalmente. Yeshua ofrece un sustento de la vida eterna. Las personas que comieron el maná en el desierto murieron, pero quienes comen a Yeshua, el pan de vida, vivirán para siempre. Amén. Es una dependencia diaria. Al igual, este pan de vida que nos dará vida para siempre, es una dependencia también diaria. Al igual que el maná. La relación con Jesús es una dependencia diaria, una relación constante de fe y de obediencia a su palabra. No se trata de una comida de una sola vez, sino de nutrirse continuamente de su enseñanza, de su espíritu, de su palabra. La muerte de Mesías, el lenguaje que acabamos de escuchar, comer mi carne y beber mi sangre, Yohanan 6:53, es un lenguaje muy simbólico realmente, que se refiere a aceptar la muerte y el sacrificio de Yeshua por el perdón de los pecados. No se refiere a un acto de canibalismo, realmente, sino a una identificación completa con Él, identificándonos completamente con Él. La circuncisión del corazón, nuevamente, y el pan de vida. Y la conexión entre el pan de vida y la circuncisión del corazón es profunda. La circuncisión del corazón, la transformación interior, ocurre cuando una persona se arrepiente y recibe a Yeshua como el Mesías. Esto es el comer el pan de vida. Esto es el comer del pan de vida. Una decisión que trae vida, la vida eterna, y que transforma el corazón para obedecer los mandamientos de Dios. La circuncisión del corazón es la verdadera señal de que alguien se está nutriendo del verdadero pan que viene del cielo. En resumen, y finalizo con esto. El pan de vida no es un concepto nuevo, es la culminación de una lección que comenzó en el desierto con el maná, donde la obediencia al pan milagroso de Dios era un símbolo de la necesidad de obedecer a Yeshua, el verdadero pan que es la vida eterna. En esencia, la frase "yo soy el pan de vida" no es solo una metáfora, es una declaración mesiánica que posiciona a Yeshua como el verdadero alimento espiritual que el pueblo de Israel necesitaba. Él no solo nutre el cuerpo, sino que también da vida al alma, una vida que perdura por la eternidad. Todavía jamás se va a hacer un amado.
Doy gracias pues a todos que están conectados y han estado allí pendientes de esta palabra de vida, el pan de vida. Yeshua. No entiendo por qué mucho no entiende ese mensaje que está claro en cada parashá que nosotros damos, estudiamos, escuchamos. Está en cada palabra, en cada frase, está el Mesías, Yeshua. No pierdas tu oportunidad. Abrázate con Él. Ven a sus pies y Él te dará vida eterna. Y comerás del pan de vida, el pan eterno. Shalom, amado.